Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Hacia dónde proyecta la estrategia del partido de gobierno y especialmente del candidato Lenín Moreno, que no parece ser muy gustoso con la segunda vuelta? Él quiere ganar en primera vuelta como dé lugar. Eso es lo que refieren los discursos y las acciones que han cumplido. Para luego ir a lo aritmético, ¿cuál es el contenido de esta estratagema utilizada por Alianza País desde su punto de vista, felicitándole por su participación en la campaña presidencial? Ha sido de todo un caballero, ha recibido vítores, apoyos, abrazos, gente que ha creído en su discurso, en su manera de ser, etcétera, etcétera. Le ha servido para muchísimas satisfacciones y nosotros que somos sus amigos nos contentamos, aunque los resultados le han sido aparentemente adversos, pero ha sido un triunfo para su formación cívica y su experiencia política. Así es que, doctor Zuquilanda, ex canciller de la República, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Mire, el Partido Sociedad Patriótica ha defendido con coherencia su participación en esta segunda vuelta electoral. Esto es imposible, ya no puede ir para atrás el país. Tenemos nosotros conocimiento de que se contabilizó el 100% de la votación y ellos saben perfectamente, el partido de gobierno sabe perfectamente que la segunda vuelta es un hecho político. No tenemos ninguna duda de que eso se va a producir. Cualquier manifestación de carácter emocional, cualquier manifestación de carácter politiquero de parte del candidato Moreno, es simplemente eso, es una emoción estomacal que yo creo que él debería corregir inmediatamente en el entendido de que él es un hombre también sereno como yo. Mire, ¿qué es lo que yo podría decir como testigo directo de este tema? Yo he paseado 45 días por todo el territorio nacional, por los sitios más humildes, por los sitios más altos, por todos los estratos sociales de la población. No encontré nunca una manifestación masiva a favor del partido de gobierno, nunca. Todo el mundo negaba la posibilidad de que ellos vayan inclusive a la primera vuelta. No había posibilidad. Estamos nosotros alarmados de cómo es que sacan una cantidad de votos de esa naturaleza. No es posible. Nadie me manifestó a mí. Tal vez era un voto vergonzante, escondido. Mire, es posible porque muchos ecuatorianos actúan de esa manera, pero yo diría que una manifestación a favor del gobierno masiva en esa magnitud, esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo debo destacarle a usted lo siguiente. Nuevamente la ciudadanía tiene que darle la razón a Sociedad Patriótica cuando nosotros hablamos de la unidad. Nosotros decíamos la unidad como la punta fundamental de una ganancia contra el oficialismo. Si nosotros habríamos sido escuchados por todas las tiendas políticas, por todos los dirigentes políticos, en este momento el país no estaría en esta crisis política, porque ya habríamos ganado la presidencia, ya estaríamos todos en la presidencia y todo el país estaría trabajando. De ahí la importancia de la manifestación de la economista de la doctora que acaba de hablar, de la señora Costa. Ella se refiere a dos puntos fundamentales. El Ecuador necesita desesperadamente crédito, eso es verdad. El Ecuador necesita trabajo, el Ecuador necesita acuerdos comerciales, el Ecuador necesita inversiones a través de la instalación de empresas extranjeras aquí rápidamente, porque el problema ecuatoriano es un problema de trabajo. El desespero de los ecuatorianos por solucionar el problema político nacional es para solucionar su problema económico. Que cuidado la gente vaya a pensar que el problema político está encima del problema económico, no es así. El problema económico de desespero de los ecuatorianos es el trabajo, en primer lugar. Por lo tanto, tenemos que recomendarle al gobierno nacional que deje paso a la segunda vuelta, que no vaya a ocurrírsele al señor Juan Pablo Pozo volver a hacer un fraude electoral, porque esto también lo sabemos.
Ha habido una succión de votos de todas las agrupaciones políticas en beneficio de la votación del gobierno. Esto lo sabemos. Tenemos pruebas en este momento, gran cantidad de actas que circulan de mano en mano por la gente. Es decir, hay una cantidad de pruebas que indican que el gobierno no ha procedido con nitidez. Pero lo más grave de esto es que se está utilizando lo que se llama la norma de calidad. El potencial fraude se lo hizo a la antigua. Pero claro, con papeletas. Con papeletas, pues papeletas rayadas, y eso tenemos nosotros pruebas, ¿no? Pero mire, hay un tema que es necesario. El contencioso electoral no funciona desde hace 10 años. Bueno, no funciona nada, porque todo es la parentela del presidente, parentela a los ministros, parentela afiliados al partido de gobierno. Es decir, es un conjunto de personas que se coaligaron para tomarse el poder en bloque, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En consecuencia de eso, nosotros desesperadamente acudimos, como usted recuerda, a Almagro, a la OEA, a Washington, con el propósito de pedir que se aplique la norma de calidad ISO en el sistema electoral. Y Almagro aceptó eso, la OEA aceptó aplicar ese sistema, y en este momento Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana, está de jefe de la misión electoral aquí, y él debe ponerle muchísimo cuidado a esto, porque el gobierno nacional puede servirse de la aplicación de esta norma para desprestigiarle, porque en el momento que haya una mala aplicación de esta norma, quien se desprestigia es la OEA, y la OEA tiene que poner toda su atención en la aplicación matemática y además absolutamente nítida de este sistema, para que no haya ningún lugar a trampa, ¿no? Porque lo que pedimos nosotros es que no haya trampa, nada más. Si la ciudadanía no está pidiendo cosas milagrosas. Mire, vamos a una segunda vuelta. Si el gobierno gana a la buena, nosotros vamos a respetar ese resultado. Pero si hay una leve instancia de deshonor, de trampa, el país se puede convulsionar. Y de tal manera que pues yo le pido a Juan Pablo Pozo, le pido al presidente de la República, al mismo Moreno, que serenen sus espíritus, permitan que la ciudadanía vaya a votar con nitidez, se respete ese voto y vayamos todos los ecuatorianos a lo que llamamos un gobierno nacional de alianza de salvación. Porque los ecuatorianos necesitamos eso, salvación rápidamente. No queremos irnos al lado de Venezuela ni al lado de Cuba, lo que queremos es salvar a la nación y para eso requerimos la participación de todos los ecuatorianos dentro de una próxima administración pública. Esa es la razón de ser, por qué estamos sentados en esta mesa. Toda la gente es patriota y está pensando no con mala fe, sino con muy buena fe. Saludamos. Lo que hemos experimentado en esta oportunidad, doctor Aguinaga, nos ha llevado al convencimiento de qué aspectos equivocados y atinados, a los cuales han tenido que apelar los unos y los otros. Y si usted ve de alguna manera visos de fraude, en algunas instancias se han prestado el descontrol, la falta de un monitoreo adecuado, el apoderamiento institucional de todo el tránsito democrático, de todo el tránsito electoral en un solo partido, en el dueño de la década. ¿Eso a qué nos ha llevado? ¿Cuál podría ser su inventario global en la experiencia de ex juez de este sistema electoral tan discutible, doctor Aguinaga? Hoy me voy a permitir hacer un análisis estrictamente técnico, estrictamente legal, como debe de ser, para orientar a la opinión pública, para orientar a los medios de comunicación, para orientar a la clase política de cómo más o menos se producen y deberían actuar de aquí en el futuro debido a estos resultados electorales que han trastocado de alguna manera el sentir democrático de las organizaciones en contiendas. Yo debo manifestar con absoluta claridad que este sistema de transmisión de resultados electorales implementado por el Consejo Nacional Electoral colapsó. Yo no diría que colapsó, es un buen sistema. Yo me acuerdo mi transmisión de rápida de resultados. En primera vuelta yo llegué
alrededor del 91-92%. Eso me permitió, además, anunciar que quien pasaba a segunda vuelta era Lucio Gutiérrez con Álvaro Noboa, pero porque había una diferencia sustancial, ¿no es cierto? Es decir, había una diferencia que me permitía en el 9% sobrante, ¿sí?, indicar que sí pasaba la segunda vuelta porque no había no había, como en este caso, estamos hablando de 0.65%, es menos de un punto, ¿no es cierto? Y anunciar obviamente también el caso de Noboa, que ya se distanció de Borja y de León Roldós, y eso permitió anunciar. Pero la data, obviamente el 100% de la data no pude obtenerlo el día de la elección, porque hay recintos muy alejados, porque hay actas rezagadas, porque hay actas suspensas, porque hay miembros de la Junta que no firman las actas. Llegan las actas, sí, llegan hasta el siguiente día, pero tampoco se puede difundir, porque ¿cómo difundo yo una acta que no tiene firmas, no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo veo que... Se guardaron actas del extranjero que seguramente llegaron a tiempo, pero se las guardaron, hubo un afán de dilación perseverante, digamos, en el proceso de escrutinio. No podría yo juzgar a aquello. Yo lo que puedo hacer es analizar lo que he analizado los resultados electorales, las bandas. Por ejemplo, yo hice un análisis de 10 puntos cuando estaba entre 80 y 90 y pude darme cuenta que lo que subía en cada reporte o bajaba, digamos, las diferencias entre la votación de Moreno y la votación de Guillermo Lasso no era de décimas, era de centésimas, era de 0,01, de 0,02 en mayor o menor. A este punto, al punto del 90%, yo ya sabía que no iba a variar el resultado y lo expresé en algún medio, me parece que Coavisa y Teleamazonas. A la hora de hoy, 97%, se está dando la razón. Yo mencioné el día de ayer, estaba Juan Carlos en algún medio, indicaba que Moreno va a terminar con 39,34% y Lasso va a terminar con 28,30%. Y eso está pasando. O sea, está pasando el mismo cálculo que hice cuando tuve 30%, 70%, 80%. Es decir, el cálculo no va a variar esa tendencia, es decir, es irreversible. Pero yo me pongo a reflexionar y digo, ¿qué hubiera pasado si el resultado era 40,20%? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Gran pregunta. ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado? Realmente este país estaba convulsionado, porque aquí la responsabilidad... O sea, el modelo es el que no vale. Yo lo que creo es que el sistema electoral ecuatoriano es un sistema de los más malitos que hay en América Latina y en el mundo. De los más malitos, de los pésimos sistemas. ¿Por qué Pero los actores políticos sabían que este sistema es pésimo y además sabían en qué condiciones entraban a participar. Por eso es que yo hago la distinción entre ignorancia política y estupidez política. Ignorancia política es el que desconoce, pero estupidez política es el que, sabiendo cómo está el sistema electoral, participa de esa forma. ¿No es cierto? ¿Con qué afán? No entiendo, realmente no les entiendo, porque habiendo unas circunstancias sociales, políticas, económicas, especiales en el Ecuador, tomaron esta decisión. Y imagínense que hubiera sido 40,20. El país está ahorita incendiado. Entonces yo lo que creo es que hay que hacer un llamado a los ciudadanos. Primero, sí va a haber segunda vuelta. Segundo, hay unos términos que el Consejo Nacional Electoral, y yo con esto quiero defenderle al Consejo, que debe cumplir el procedimiento de las juntas provinciales. Las actas rezagadas y suspensas deben ser abiertas las urnas, porque si no viene un acta, tiene que contarse nuevamente la votación, pero no va a variar en nada, porque para que pueda variar este resultado, el señor Moreno, el candidato Moreno, necesita de 80 a 90 mil votos adicionales, que no las hay y no puede sacarlas de ningún lado, ¿no es cierto? Pero sí hay que tener la responsabilidad con el sistema, con este periodo tan corto que hay entre primera y segunda vuelta. El 2 de abril son las elecciones. Ahora deben centrarse los actores que pasaron a la segunda vuelta en la campaña. Hay que darle estabilidad. Yo he visto que esta es la campaña más sucia,
de todo el retorno al régimen democrático, de la historia de los anales, que no ha habido campaña como esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué componentes dañinos le hacen tan repugnante a esta experiencia? Bueno, ahora entra con mucha fuerza, ha entrado el tema de redes sociales, donde lo malo le convierten en positivo y lo positivo en negativo, donde hay acusaciones verdaderas, falsas, donde hay un sistema de confusión de la información y de lo que se transmite a los electores, que realmente estamos en un juego absolutamente perverso, porque ya se deterioran a mayor grado los valores democráticos, correcto, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eso nos lleva a estas circunstancias de no saber elegir ni saber seleccionar a los mejores ecuatorianos, porque estamos sujetos a una propaganda integral de engaños, ¿no es cierto?, de insultos, y no sabemos a quién creer. Entonces, póngase a pensar en el humilde, en los pobres ciudadanos, clase media para abajo, que están recibiendo toda esta comunicación, todos estos mensajes, ¿no es cierto? Lo único que hacen es generar mayor desconfianza en las instituciones democráticas, que de 2 décadas atrás ya vienen en un constante deterioro por la falta de responsabilidad de la clase política, por la falta de visión y de construir elementos para una democracia mucho más estable en el Ecuador. Entonces, hoy me ha dado mucha lástima ver cómo, obviamente, los quiteños han tenido que salir a las calles a defender un resultado que para mí no variaba, que había que los actores políticos tenían que tener sus sistemas de control y tenían que saber y pedir a la autoridad electoral cuáles eran las actas rezagadas, cuáles eran las suspensas, y sabíamos el resultado. Ya. Era cuestión de 4.000 actas de las 40.000. Y no incendiarle al país como le estamos incendiando. ¿Prácticamente cree usted que los escrutinios han definido ya este capítulo tan importante? Ya no hay para dónde, por más que el Twitter de el candidato Lenín Moreno diga la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta, y le reclame al señor presidente del Consejo Nacional Electoral y le diga, vea, no esté elucubrando por el tema de las tendencias, sino que usted tiene que declarar resultados finales, y la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. ¿Hacia dónde apunta este material? ¿Si es el último o recién proyecta otro episodio de la estrategia del partido de gobierno? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Juan Democracia. Carlos Solines. En primer lugar, mi solidaridad con mi buen amigo Carlos Aguinaga. Ayer compartimos una entrevista, pero no sabía del fallecimiento de su padre, así que mi solidaridad contigo, con tu hermana Rocío y toda tu familia. Igualmente saludo a Patricio Zuquilanda y aplaudo su caballerosidad, no solamente durante la campaña, sino en todos los actos de su vida. Y eso puedo dar fe yo. Exactamente. Así que además de que jugó, creo yo, él y Sociedad Patriótica un rol importantísimo en la lucha contra el fraude, justamente que es el tema que nos ocupa actualmente. Creo que esa denodada lucha evitó que más irregularidades de las que se han dado se cometan. Así que yo creo que es importante destacar eso. Igualmente quiero, Gonzalo, mandar un mensaje de orgullo por la nueva gesta que está librando el pueblo de Quito en las calles nuevamente, defendiendo la transparencia de los resultados electorales. Creo que Quito, que ha sido luz de América, que fue pionera en los movimientos independentistas de luchas históricas, no defrauda nunca, y en los momentos más cruciales de la historia nacional está demostrando su patriotismo y su lucha por las grandes causas. Así que saludo y me enorgullezco de ser quiteño. Respecto a su pregunta, ¿qué es lo que sucedió después de los resultados electorales? Yo quisiera empezar tal vez haciendo un comentario que puede resultar extraño. Yo he sido una persona que ha combatido, que he criticado de manera muy frontal la labor del Consejo Nacional Electoral, calificado muchas veces que es un consejo de bolsillo, que el presidente es un títere del Ejecutivo y del Poder, que burló la decisión de una gran mayoría. ¿Quién ha sido el titiritero? El titiritero, el Ejecutivo.
presidente Correa y todo su séquito. El títere, el presidente, o los presidentes que han pasado por el CNE, ¿no? Porque no ha sido solamente él. Recordemos que un expresidente pasó de ser presidente del CNE a ser su secretario privado del presidente. Me refiero a Omar Simón. Entonces, esos actos, así como su secretario privado pasó a ser la máxima cabeza de la justicia ecuatoriana, eso demuestra cómo han copado y controlan absolutamente todos los poderes y las instancias del Estado. En ese ambiente... Al estilo Jorga, dice usted. Al estilo, digamos, Hacienda. Al estilo Hacienda. Entonces, Hacienda del pasado me refiero, ¿no? Antes de la reforma agraria. En todo caso, yo creo que, decía, a pesar de que he criticado muy duramente la labor del CNE, yo sí debo reconocer que el presidente del CNE tuvo una actitud bastante correcta al anunciar de manera inequívoca que va a haber segunda vuelta, a pesar de que, como ha dicho y explicado Carlos Aguinaga, no puede decirlo de manera frontal y tajante. Él es la máxima autoridad electoral y, por lo tanto, mientras falten, aunque sea 10 votos de contabilizar, él no puede hacer un anuncio oficial. En ese contexto de que, como nos ha dicho Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el presidente del CNE no puede hacer un anuncio oficial, yo creo que sí ha dado luces y tranquilidad a los ecuatorianos las declaraciones que el día de ayer realizó, en el que dijo que de manera inequívoca las tendencias no pueden cambiar y por tanto la conclusión lógica es que va a haber segunda vuelta. Adicionalmente, si ustedes se fijan en la cuenta de Twitter del Consejo Nacional Electoral, esa cuenta retuitea una nota, un tweet de radio, de la radio, me parece que es la voz del Tomebamba, me parece de Cuenca, Ondas Azuayas. Ondas Azuayas. Sí, Ondas Azuayas, en donde dice claramente el presidente del CNE anuncia que habrá segunda vuelta. Y ese tuit es retuiteado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que, como decimos los abogados, la confesión de parte, relevo de prueba, ya está dicho, está, digamos, ratificado, aunque el presidente no lo anuncie. Yo creo que hay que reconocer eso, más allá de las irregularidades que habrá que clarificar dentro de este proceso electoral. Respecto a las declaraciones de Lenin Moreno de que el CNE no está para elucubrar y que las posibilidades de una primera vuelta siguen intactas, yo creo que es parte de la estrategia que se está reacomodando, porque realmente esto les ha cogido con pie cambiado, como se dice, al gobierno. No se esperaron que les iba a faltar apenas décimas de fracciones de porcentaje para poder lograr un triunfo en primera vuelta. Y claro, todas estas irregularidades que se han detectado, que se han denunciado y que se han documentado, porque los videos que circulan, la demostración de que ha habido actas tiradas en basureros, de que se ha roto la cadena de custodia, de que han habido cajas que debían estar selladas, abiertas en carros particulares, ¿no? Han sido un sinnúmero de evidencias que, bueno, en los próximos semanas y meses tendrán que dilucidarse, porque supongo que todas esas actas encontradas tienen número de mesa, número de junta, número nombre de parroquia. Se podrá determinar quiénes eran los responsables de esas. Acta que esté en la Junta. Además hay el acta que está en la Junta, ¿no? Hay videos desde el exterior. ¿Videos con esferográficos borrables? También hay ese tipo de denuncias. Hay un sinnúmero de denuncias. Entonces, podemos estar ante el probable fraude orquestado que de pronto no fue suficiente, que de pronto no les alcanzó, porque anomalías sin lugar a dudas han habido. No sé hasta qué punto Carlos Aguinaga, decía hace un momento que le apareció, desde que volvimos a la democracia, la campaña más sucia, con más campaña sucia que de la que se recuerda. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Yo no me acuerdo, a pesar de que yo tenía apenas 10 años cuando volvimos a la democracia en el 78, pero siempre fui un asiduo seguidor de la política ecuatoriana y en realidad no me acuerdo que haya habido esa descomposición, esos ataques intestinos. Pero yo creo que eso está superado. Pero lo que sí no recuerdo es haber visto tantas denuncias y evidencias de irregularidades y anomalías. Claro, ahora
eso se magnifica porque hay las redes sociales y eso pues se viraliza. Y entonces, claro, conocemos de muchísimos casos documentados, porque no son solamente esas grabaciones de dudosa procedencia, que yo no las creo mucho, porque circulan ahora también muchas grabaciones de audio, ¿no? En donde que mi hija, que mi vecina, que ni sé qué, que le dicen esto, que está llorando. Eso yo no me confío. Pero ya los videos, las fotos de las actas, las cajas del CNE abiertas, ¿no? Esas ya son evidencias contundentes. Entonces, evidentemente aquí han habido actos que configurarían intentos de fraude. Una anécdota para el tema del video de esta elección, del audio. Salió un audio de mañanita de alguien que estaba en Puembo, que por favor lleven su esfero azul, Sí. que es mejor. Técnicamente, es mejor el esfero negro para el OCR y para el escáner. El esfero de azul corre más riesgo. Yo eso lo digo porque es conocimiento. Sí, y esas, digamos, es buena instrucción para el esas, público. y para la segunda vuelta, sobre todo. Así es. Y esas son, digamos, la parte obscura de esta masificación de las redes sociales, y es que se transmite y se circula gran cantidad de información que no es fidedigna, que no es confiable o que muchas veces confunde o alarma a los usuarios. Yo creo que hay que ser muy serenos en eso, pero en todo caso, la evidencia, digamos, ya de visual, ¿no? De videos, de fotos, es contundente, es contundente. Entonces, habrá que determinar a quién favorecían esos actos irregulares, esos actos fraudulentos, y de pronto nos topamos con la sorpresa de que sí se trató de configurar el fraude. Lo que pasa es que de pronto no alcanzó esas acciones fraudulentas, porque también debemos recordar a la ciudadanía, Gonzalo, que el fraude no se lo configura solamente el momento de la elección. El fraude no solamente consiste en rayar papeletas o en meter papeletas adicionales o en adulterar a actas. El fraude viene de mucho más atrás y la doctrina, Carlos nos puede confirmar eso, la doctrina del fraude electoral hoy en día abarca la época preelectoral, el uso de recursos públicos, el uso de espacios públicos para la información, el tratar de enalzar la figura de los candidatos oficialistas a través de promociones pseudo informacionales, ¿no? Es decir, y eso lo venimos viviendo en el Ecuador. Inclusive la elección pasada se hizo una reforma de última hora al Código de la Democracia, en donde se eliminaba, ¿no? esa vigilancia que debe existir sobre los bienes públicos para que no sean usados en campaña. Entonces, las irregularidades que cuando dejen de ser gobierno y recuperemos la institucionalidad en el país y los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral, la justicia, vuelvan a operar libre y autónomamente, vamos a descubrir que se produjeron muchísimas más irregularidades de las que hemos visto. Desde el uso de los bienes y materiales públicos, desde el uso de los espacios públicos. Entonces, todo eso configura un fraude electoral. No solamente el día de las elecciones o posterior a las elecciones en el conteo y en el escrutinio. La vigilancia no debe desmayar, y sobre todo, la lucha del pueblo quiteño y ecuatoriano en las calles no debe mermar ni parar hasta que no se declaren los resultados definitivos. ¿Por qué, Gonzalo? Y amigos contertulios, porque sabemos de las mañas de este gobierno arbitrario y autoritario. Sabemos que han sido capaces, le escuchaba esta mañana a León Roldós, fueron capaces de torcer los textos constitucionales, los textos de Montecristi. A esos extremos han llegado. Ya han perdido todas las formas, ya no les importa vulnerar la Constitución y las leyes, no les importa imponerse por la fuerza. Por lo tanto, yo creo que la vigilancia patriótica del pueblo de Quito y de las demás ciudades, en Guayaquil se está movilizando la gente, en Cuenca, en Manabí igual, en varias ciudades, en el oriente, no debe desmayar porque hay que precautelar los resultados electorales presidenciales y de Asamblea Nacional hasta el último momento, hasta que sean informados oficialmente. Y de allí que yo, terminando esta entrevista, volveré a la calle, ¿no? Que es donde debemos librar estas batallas decisivas para el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos.